Vamos a cambiar de tema para contarles que ustedes saben, la Comisión Nacional del Litio presentó un informe que busca explotar sustentablemente el mineral. Chile cuenta con casi el 60% de las reservas mundiales de este mineral, por lo tanto, queremos conversar sobre este tema y otros junto a la ministra de Minería, Aurora Williams. Ministra, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Quisiera preguntarle que le explique a usted, a quienes están viendo, la propuesta de esta comisión. Vamos por puntos, pero una de las cosas más importantes es que la comisión propone que el litio sea estratégico y no concesionable. En la práctica, ¿qué significa eso? Bueno, eso significa primero mantener una condición que hoy día existe de que el litio efectivamente no sea concesible, pero con una particularidad. El fundamento que entrega la comisión en esta propuesta tiene que ver, primero que todo, reconociendo la manera en cómo se presenta el litio en la naturaleza. Y el litio fundamentalmente se extrae de una salmuera, que a diferencia de otros cuerpos de minerales metálicos o no metálicos, no es rígido. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un yacimiento de cobre, podemos dimensionarlo y además localizarlo. En el litio no es así. La salmuera, que además afecta hidrológicamente a los salares, es un ente vivo. Y por ende, lo que nosotros tenemos establecido como normativa en nuestro país para entregar una concesión minera no es aplicable al litio, dada esta condición de movilidad que tiene la salmuera. En concreto, eso, ¿qué significa respecto, qué cambio significa respecto del rol que hoy día juegan los privados o del que se pensó en el pasado que podrían llegar a jugar? Bueno, primero, aquí hay una mirada estratégica que hace la Comisión y que nosotros valoramos, porque si bien es cierto, la Comisión tenía como misión un diagnóstico y presentar una propuesta respecto del litio, lo que ellos hacen es presentar una propuesta respecto de cómo se administra el salar. Entonces, la mirada es mucho más amplia, es una mirada integral en donde considera las comunidades, considera clúster, considera diversas variables, pero en la práctica sube a proponer cómo administrar los salares en Chile y desde ese punto de vista reconocer que desde la salmuera no solamente está presente el litio, sino que además tenemos boro, potasio, magnesio y por ende plantea primero esta administración y que esa administración esté en poder del Estado. Ministra, eso concretamente, esa administración en poder del Estado, ¿significa que una de las empresas que ya son del Estado, por ejemplo, Codelco, se va a hacer cargo de la extracción del litio? No necesariamente se va a hacer cargo, pero puede hacerlo. Y no solamente Codelco, sino que también Enami. Quizás a Enami se piensa un poco menos versus Codelco por la situación económica con la cual está hoy día. Pero desde el punto de vista de la normativa, tanto Codelco como Enami, que además tienen pertenencia, porque recordemos que antes del año 82 se entregaron pertenencias relacionadas con explotación del litio, pudieran hacerlo. Pero esa decisión se va a tomar más adelante, si es Codelco, si es Enami, si son las dos o eventualmente otra empresa estatal. Eso, la propuesta que hace la Comisión del Litio llega a determinar primero la creación de una empresa, que puede ser público, privada o una mezcla de ambos, de que efectivamente primero administre los contratos vigentes y los que pudieran haber. Y además se preocupa de una serie de aspectos como, por ejemplo, la investigación, el desarrollo y la innovación, que es un tema sumamente relevante para agregarle valor. Y luego la explotación, efectivamente, pudiera hacerlo Codelco, pudiera hacerlo Enami, pudiera ser un público o un privado, y desde ese punto de vista deja abierta la posibilidad a que efectivamente se haga en cualquiera de estas formas. Ahora, esto puede ser a través de ley, dicen algunos, otros dicen que puede ser llevado a un rango constitucional. El que sea un rango constitucional evidentemente le da más estabilidad porque se requieren más votos para revertir algo que se pueda cambiar. ¿Lo quieren llevar efectivamente esta categorización del litio como estratégico y como no susceptible a una concesión a un rango constitucional y cuentan con los votos para aquello, ministra? Bueno, aquí la propuesta se realizó el martes recién pasado. La propuesta lo que considera es que efectivamente la condición de no concesible se lleve a rango constitucional. Lo que nosotros comenzamos ahora es un proceso de evaluación más amplio que el Ministerio de Minería, porque esta propuesta debe ser evaluada en su justo mérito por la Presidenta de la República, y eso lo vamos a hacer a través de un grupo técnico para determinar efectivamente qué aspectos que propone la Comisión son los que efectivamente se van a concretar. Lo que propone llevar a rango constitucional es la calidad de no concesible, pero también hay otros aspectos como por ejemplo la creación de una empresa para que sea contraparte de quienes exploran o explotan, son temas que tienen que llevarse al ámbito legal.
Dentro de lo que dijo la comisión hoy día, una de las declaraciones fue, o de las conclusiones fue, hoy existe una contraparte muy poco clara. ¿A qué se refiere con esto? ¿Qué es lo poco claro hoy día? Bueno, primero tenemos una institucionalidad que efectivamente está fragmentada. Nosotros podemos ver, por ejemplo, Corfo hoy día administra los contratos que están vigentes en el Salar de Atacama, en particular el contrato con Soquimich y contrato con Rodwood, en donde las condiciones no fueron claramente definidas. De hecho, hay una disputa legal en uno de ellos por una imprecisión respecto a determinar cuáles son las regalías que le corresponden al Estado de Chile. Y por otro lado, si quisiéramos, por ejemplo, como Estado, hacer una nueva licitación, a modo de ejemplo, hoy día, ¿quién la hace? ¿El Ministerio de Minería? ¿La hace Corfo? Entonces, realmente hay una institucionalidad que se debe definir para que efectivamente los roles estén claros y aquellos que exploran y explotan hoy o que lo harán, efectivamente tengan clara cuál es la contraparte con quién conversa. Ministra, para volver a lo anterior, usted decía puede ser la explotación, me refiero, puede ser Codelco, puede ser Enemi, podría ser un privado. O sea, ¿podría haber una nueva licitación, tal como fue la licitación del litio en el gobierno anterior encabezada por el subsecretario Wagner? A ver, nosotros queremos señalar que los contratos especiales de operación del litio, los CEOL, están dentro de las posibilidades que efectivamente propone la comisión. Aquí, naturalmente, que lo que a nosotros nos interesa primero es que la explotación se realice en función de volúmenes a explotar, en razón a esta característica que les señalo que tiene el litio y que tiene que ver en la práctica con la salmuera y con el equilibrio hidrogeológico que debe de tener el salar. Eso a nosotros nos interesa. Y un tema importante es que además el mercado se diversifique, no exista un solo operador con una cantidad que en la práctica cubra todo el mercado. Quisiera hacer una pequeña precisión, sí, porque al inicio de la nota se señalaba que Chile tiene más del 60% de las reservas mundiales. La verdad que tenemos algo más del 24% y junto con Argentina y Bolivia llegamos al 65%, en el sentido de cómo también se distribuye el mercado hoy día en los operadores. Ministra, a raíz del caso del subsecretario Wagner se ha hablado de las circunstancias de la mina Dominga. ¿Ustedes van a hacer algún tipo de revisión de cuáles han sido los procesos por los cuales ha pasado la mina Dominga, considerando los antecedentes que hoy están en el expediente de la Fiscalía con respecto al subsecretario Wagner? Bueno, primero, nosotros tenemos la información respecto de la situación del ex subsecretario que se conoce en la prensa. No tenemos información adicional y toda aquella que ha sido requerida ha sido entregada, tanto en el caso que tiene que ver con el litio, fundamentalmente, que ha sido la petición que ha tenido el Ministerio. Nosotros hemos hecho revisiones no solo en ese ámbito, sino que en el discurso desde que asumimos hemos señalado que nosotros somos partidarios de que la institucionalidad debe funcionar y cada uno de los organismos debe tener las competencias del caso. Ahora, en particular, nuestras revisiones guardan relación con el Servicio Nacional de Geología y Minas, que tiene competencia en los temas, pero en general el Ministerio no tiene competencia en los permisos que no sean aquellos que correspondan a los CEREMIS, en lo que antiguamente se llamaban las COREMA y hoy día son los comités regionales. ¿Han encontrado alguna irregularidad dentro del proceso de Dominga? Nosotros en particular no hemos encontrado irregularidades al respecto, entendiendo que nuestro ámbito solamente compete a aspectos administrativos y formales. Ministra, ¿en otros ámbitos podría haber irregularidades? No lo sabemos. No lo sabemos porque son ámbitos en los cuales nosotros no tenemos acceso a información. ¿Usted permitiría, no lo sabía, dice en su minuto el ministro de Minería de aquel entonces, lo quiero dejar en claro, pero usted permitiría que un subsecretario se reuniera con parte de quienes sustentan un proyecto y los ayudara a preparar una reunión con usted? A ver, yo creo que aquí evaluar intenciones no corresponde. No estoy preguntando en genérico, no le estoy preguntando por ese caso. Le pregunto si usted le daría permiso a un subsecretario para que se reuniera con quienes están desarrollando un proyecto para preparar una reunión que después van a tener con usted. A ver, primero yo creo que hay que colocar las cosas en el mérito que corresponde. Yo no me imagino que alguien me va a preguntar si es que quiere, si puede preparar una reunión. Hoy día además tenemos una ley de lobby y una ley de transparencia que creo que además regula situaciones de esta naturaleza. Cuando hoy día nosotros nos reunimos con entidades sobre las cuales podemos influir en sus decisiones, hay un registro. Entonces creo que hoy día tenemos primero un contexto más regulado. Lo segundo es que me parece de mera lógica
en que naturalmente acá uno trata de ser colaborador en proyectos de su interés como sector me refiero, y desde ese punto de vista uno tiene que medir éticamente hasta dónde llega una determinada colaboración. Es distinto, y lo hemos señalado, lo que pueda significar colaborar en que un proyecto pueda ser más eficiente en su permisología sin claudicar en los objetivos propios que tenemos como país en tema ambiental y de seguridad, de salud y seguridad de las personas, a efectivamente ser partícipe de un proyecto. A mí me parece que ahí hay un ámbito muy distinto. Ministra, ¿es compatible con la ética pública que un alto funcionario recibe un sueldo de parte de un grupo económico mientras ejerce su cargo? Yo creo que no, en ningún caso. ¿A usted le parece un caso de corrupción? A ver, yo creo que no corresponde. Y en eso yo creo que mi evaluación es súper clara. Yo creo que no corresponde. Yo creo que uno cuando entra al servicio público primero tiene claro qué es lo que debe y no debe hacer. Estos son cargos para servir a los demás. Y uno tiene claro cuál es la renta que tiene, cuáles son las condiciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, me parece que no corresponde. Porque cuando uno trabaja en estos temas, trabaja por un ideal, trabaja por lo que uno quiere, trabaja por el gobierno en el que uno cree. Y yo creo que no corresponde efectivamente recibir ningún tipo de sueldo que no sea aquello que me parece que uno puede tener en el caso de ámbitos educacionales, que además por tiempo me parece que tampoco es posible de recibirlo. ¿Y por qué? ¿Cuál es el conflicto ético? Me gustaría que profundizáramos en ese punto, porque aquí lo que se habla se dice, bueno, me estaban terminando de pagar una indemnización, dice el ex subsecretario Wagner, que tenía con una de las empresas relacionadas con Penta. Bueno, yo creo que cuando uno termina una relación comercial, en el momento que la termina, se concluye esa relación. Y ahí se establecen todos los sistemas habidos y por haber. El método de pago, cuál es la indemnización, etcétera, etcétera. Y eso hoy día el Código del Trabajo lo maneja muy bien. Por lo tanto, me parece que dejar algún tema pendiente de pago, en particular no establecido en lo que significa un finiquito, creo que no corresponde. O sea, hoy día el Código del Trabajo regula perfectamente el término de las relaciones laborales. ¿Usted cree que es eso o que también existe la posibilidad de que se haya tratado de pagar a un funcionario finalmente para que influyera? No puedo opinar sobre ello, o sea, eso ya es materia de un ámbito que no conozco y por otro lado también me parece que son juicios que tienen que ver con los acuerdos que hubo ahí entre personas, digamos. Ministra, ¿qué responsabilidad tiene la minería en la situación grave que está ocurriendo en Antofagasta, que afecta a niños contaminados con arsénico y plomo? ¿Ha sido irresponsable la minería en ese caso específico y en los daños que se están provocando a niños? A ver, aquí hay un tema bien importante y que tiene que ver con un estudio que está realizando el gobierno regional y que tiene que ver con un tema importante que es causa-efecto. Primero, es sin lugar a dudas lo complejo que es que efectivamente aparezcan valores y trazos de arsénico y plomo en niños o en adultos, pero en particularmente los niños nos parece un tema muy preocupante. Pero lo importante aquí es identificar cuál es la causa para que puedan efectivamente abordar el origen del problema en particular. Acá tengo entendido que se han analizado 2 jardines infantiles y en ambos habrían aparecido presencia de arsénico y presencia de plomo. Lo importante es que el estudio que está financiando el gobierno regional pueda determinar el origen. Mientras tanto, hay algunas medidas paliativas. Ahora, en Antofagasta en particular, la presencia de arsénico en general ha tenido diversos orígenes a través de la historia. Pero, ministra, ¿el acopio de cobre a granel no es la causa más probable de lo que está ocurriendo? Podría serlo. No puedo aseverarlo en el sentido de que efectivamente falta establecer la relación causa-efecto. Ahora, mientras se realiza el estudio hay un conjunto de medidas de mitigación como el traslado de los niños, etcétera, etcétera, que naturalmente van a colaborar a que estén menos expuestos a aquello que fue detectado en estos exámenes primarios. Ministra, brevemente, solamente para terminar, usted trabajó en el sector portuario, no relacionada con importación de autos, pero hoy día vemos justamente la denuncia que hay, la petición de sanciones bien duras para empresas navieras, específicamente para empresas navieras chilenas también, no solo internacionales, que según la Fiscalía Nacional Económica se coludieron en los contratos de importación de autos. ¿Qué tan grave le parece eso a alguien que trabajó en el sector portuario y que vio como la importancia también que tienen estas empresas ahí? A ver, yo creo primero que nuestro país tiene un sistema económico y cualquier situación que tenga que ver con alterar el normal funcionamiento de un mercado, como la colusión o cualquier situación de esa naturaleza debidamente probada, debe de ser sancionada, porque aquí hay un actuar
en la práctica de buena fe de que efectivamente cada uno de los actores del mercado está cumpliendo el rol que le corresponde. Cuando eso es trastocado, yo creo que debe ser sancionado, porque naturalmente un tema de colusión afecta fuertemente no solamente a los clientes, sino que además a todos los actores de un determinado sector. Yo esto lo he leído en la prensa, yo trabajé en un puerto, no tuve acceso a esta información naturalmente por el rol que me tocó desempeñar, pero cualquier situación que trastoca la institucionalidad, que trastoque el funcionamiento del mercado debe ser sancionada, porque justamente lo que esperamos todos los actores de un determinado mercado es que funcione conforme a las reglas que corresponden. Ministra, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes.